resiliencia, transformación digital, liderazgo, desafío, transformarse, conciencia colectiva, energizar, transformando los negocios, empoderar. Deloitte presenta Palabras Clave, análisis y reflexiones sobre hacer negocios en Uruguay en tiempos desafiantes. Las empresas, los profesionales y las comunidades atraviesan retos sin precedentes. Es tiempo de prepararse, responder y prosperar. Conducción: Alejandro Rodríguez. Desafíos actuales de la compra y venta de empresas en Uruguay. Palabras clave de Ana Méndez y Juan Bonet, socios de Tax & Legal. En los últimos meses han cambiado las condiciones de la compra y venta de las empresas en Uruguay. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Cuáles son los desafíos que tienen los empresarios por delante? Bien, básicamente el panorama de fusiones y adquisiciones en Uruguay ha tenido una evolución importante en los últimos años. Ha ido cambiando porque Uruguay básicamente nunca ha tenido una ley especial de reestructuraciones empresariales, como sí ha tenido Europa o Estados Unidos. Tiene desde hace 30 años la Ley de Sociedades Comerciales, que dedica básicamente 3 o 4 artículos al tema de las fusiones y de las escisiones. Eso ha dado lugar a que básicamente las operaciones de fusiones y adquisiciones en Uruguay se han hecho básicamente por la vía de la transferencia accionaria. Esto es, quien quiere reorganizarse o de alguna manera fusionarse, lo hace por esa vía. Eso ha implicado que para cada sector de actividad que de alguna manera quiere realizar un proceso de reestructuración, lo que ha hecho digamos el gobierno y lo que ha hecho en la legislación y en los decretos es sacar normativa especial para cada uno de los giros. Por ejemplo, ha habido normativa especial en materia de instituciones bancarias, normativa especial en materia de instituciones de seguros, pero nunca una ley que sea absolutamente omnicomprensiva de todos los casos que se dan en materia de reestructuraciones. Entonces, por ende, nosotros en eso, un poco en la legislación, estamos en el debe versus otras legislaciones que prevén las fusiones inversas, la fusión de la madre sobre la hija en una estructura societaria. Eso nosotros no lo prevemos, no lo tenemos y por ende la evolución en ese sentido ha partido un poco de la compraventa de acciones. Eso ha ido cambiando, cambió este año en algún punto desde el punto de vista fiscal, pero básicamente ese es el estatus que tenemos hoy. De alguna manera ponía sobre la mesa lo que son las alternativas que hay. Ana, ¿cuáles son justamente esas alternativas que están sobre la mesa? A ver, cuando hablamos de combinar negocios que están separados, encontramos varias formas de hacerlo. Una es la compra de las acciones del negocio, otra es la enajenación del establecimiento comercial y la tercera posibilidad son las fusiones. Lo que ha pasado y por lo que ha primado el mecanismo de la compra-venta de acciones es por la simplicidad y por la baja tributación que tiene la compra-venta de acciones respecto a las otras dos opciones, ¿sí? Cuando hablamos de enajenación de establecimiento comercial y de fusiones, las consecuencias tributarias son mucho más complejas, los procesos son más complicados. Cuando hablamos de vender el establecimiento comercial, la normativa trata la venta del establecimiento comercial como si fuera un activo. Y cuando no hay valor, como refería Juan a las reorganizaciones societarias, cuando no hay valor, ese activo se debe evaluar a valor de mercado. Entonces empieza a aparecer en la tributación el IRAE en la cabeza de la empresa que se fusiona, el IVA sobre el 25% de la diferencia, sobre la diferencia de valor entre los activos transferidos y ese mayor valor de mercado del negocio. Bueno, eso es lo que hace que en la práctica estas otras opciones distintas a la transferencia de acciones se vuelvan inviables. A su vez, ese valor llave que se genera lleva intrínseca una doble imposición. Por un lado, el que adquiere tiene que tener eso grabado en su impuesto al patrimonio, el que vendió, el fusionado, digamos, generó una renta y tiene que pagar IRAE al 25% sobre esa renta. Ese activo que tiene nuevo, que nace para la adquirente, de alguna manera no se amortiza, por lo cual va a permanecer grabando impuesto al patrimonio eternamente. Eso hace que la enajenación de establecimiento comercial y la fusión, lo mismo, tengan efectos tributarios nocivos en la generalidad de la normativa. ¿Cuál es entonces la nueva reglamentación en lo que es el tratamiento fiscal de fusiones? Bien, atendiendo a estos puntos, a fines de febrero del 2020 se aprobó el decreto 76 que regula reestructuraciones societarias. Esto no necesariamente está vinculado a la venta de negocios, pero es una norma tributaria vinculada a las fusiones por reorganización de empresas que muchas veces surgen a raíz de la compraventa de un negocio, ¿sí?
Esto va a facilitar mucho las operaciones de compra-venta. ¿Qué es lo que establece este decreto? Básicamente lo que hace es exonerar tanto de impuesto a la renta como de IVA no expresamente, pero como consecuencia de lo que está definiendo, a las fusiones o escisiones que se producen dentro de un mismo grupo de empresas, ¿sí? En la medida que el propietario final de las dos empresas fusionadas o las escindidas se mantenga por un plazo de 2 años, entonces la operación de fusión no va a tener las consecuencias tributarias que mencionábamos anteriormente, ¿sí? En términos prácticos, ¿cómo relacionamos esto con reorganizaciones societarias? Bueno, yo puedo, por ejemplo, comprar las acciones, que es el proceso que vimos más simple para adquirir una empresa, y posteriormente sí evaluar hacer esto con empresas que ya pertenecen a un mismo grupo, fusionarlas, y ahí el efecto tributario indeseado de la fusión se elimina, ¿sí? Este mecanismo entonces va a permitir facilitar las combinaciones de negocios sin los costos tributarios perjudiciales que veíamos tenía la fusión, porque como bien decía Juan, esto no tenía una regulación prevista en nuestro sistema. Esto también es aplicable a escisiones. ¿Esto qué es? Bueno, una empresa que quiere separar 2 líneas de negocio, las tiene juntas y decide separarlas manteniendo los mismos accionistas por 2 años, también lo podría hacer sin costos tributarios. También vale mencionar que antes de este decreto existía una posibilidad de acceder a una exoneración de estas operaciones en el marco de la Ley de Inversiones, presentándose a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones para solicitar la expresa exoneración de la operación. Pero esto requería demostrar fortalecimiento generado y expansión generada por la fusión, que a veces no era fácil de hacer, y en las escisiones es prácticamente imposible, pero no se fortalece el futuro del negocio. Así que este decreto es una buena noticia para el mundo de los negocios, donde se levanta de alguna manera la traba fiscal de las reorganizaciones societarias. Juan, entonces, ¿cuáles son las principales conclusiones al momento de hablar de los desafíos actuales de la compra y venta de las empresas en Uruguay? Sí, básicamente, yendo un poco a los desafíos actuales, ahí es importante destacar que un poco la normativa, la evolución, como decía Ana, la consideramos positiva, que exista toda esta regulación nueva que de alguna manera trata de atacar un déficit que tenía nuestra regulación. Pero también obviamente hay desafíos actuales que también han venido fruto de algunas modificaciones que no necesariamente se refieren a mejorar el tratamiento fiscal de las fusiones o a mejorar el tratamiento desde el punto de vista societario de un proceso de fusión que es complejo, sino que refieren básicamente a cuestiones que hay que cumplir en determinadas materias, como por ejemplo la materia relacionada con la defensa de la competencia. En abril de este año entró en vigor una modificación de la Ley Madre de Defensa de la Competencia, la Ley 18.159, en donde básicamente se pasó, si se supera un determinado límite de facturación anual en operaciones de fusiones, a tener que pedir una autorización a la Autoridad de Defensa de la Competencia, cuando antes era solo una información, ¿tá? Eso implica un desafío, porque en materia de fusiones puede darse que por imperio de la fusión se entienda que se puedan alterar las reglas de libre competencia en el mercado relevante. Eso es un desafío que hay que tener en cuenta, porque la autorización es previa, con lo cual la parte ahora de antitrust, como dicen los americanos, termina teniendo una relevancia importante en materia de fusiones. Y lo otro también es que muchas veces las fusiones vienen, y las transferencias de empresas vienen de las manos de la inversión extranjera directa, con lo cual muchas veces quienes adquieren los negocios uruguayos son personas o empresas que no son de Uruguay, que son del exterior. Entonces ahí, como algo positivo, como un desafío actual, es que hoy tenemos una gama muy importante de convenios para evitar la doble imposición vigentes en Uruguay, que en muchos casos, en operativas de transferencias accionarias, dan un tratamiento, pueden dar lugar a un tratamiento, si se cumplen determinadas condiciones, de mejora del tratamiento fiscal de si fuera en comparación con un residente uruguayo, que es el que vende el negocio. Entonces eso es un desafío importante. Ya no estamos hablando solamente de aplicación de normativa interna uruguaya, sino de normativa de tratados para evitar la doble imposición, lo que hace a Uruguay en ese caso también como un polo atractivo por el factor fiscal para poder realizar estas operaciones. Juan, Ana, muchas gracias. Por favor. Gracias. El mundo está cambiando. Los desafíos empresariales requieren soluciones únicas para problemas únicos. Soluciones que contemplen múltiples puntos de vista. Por eso en Deloitte contamos con más de 310.000 profesionales para brindarle a nuestros clientes la amplitud de perspectiva para generar soluciones innovadoras. Conectate con Deloitte. Deloitte.com/uy